Este vídeo es la segunda y última parte de una trilogía sobre Nomura, así que te recomiendo que veas los anteriores vídeos para entender el contexto y ahora sí, continuemos con Lo malo de Nomura, parte 2. Sexto, Kingdom Hearts X o Union Cross. Este es de los puntos más serios de las cosas que ha hecho mal. No, mal no, fatal. ¿Os acordáis que os hablé de un juego que salió en navegadores? Pues es este. Antiguamente en los navegadores de Japón podías jugar a Kingdom Hearts X como Habbo Hotel. Te creabas una cuenta y a jugar. Pues dicho juego salió en Occidente años después bajo el nombre de Union Cross para móviles, pero yo lo seguiré llamando Kingdom Hearts X a lo largo del vídeo por costumbre. Después de tantos años se me hace muy raro llamarlo Union Cross. Pues dicho juego, muchos diréis, bah, no es importante, que es un juego de móviles. Error. Justamente eso es lo peor que ha hecho Nomura. Se puede pensar que es un spin-off y que no importa, pero en realidad es mucho más importante de lo que crees. Dicho juego es básicamente el inicio de Kingdom Hearts de Albaburgo. Pero espera, el inicio de Kingdom Hearts es Kingdom Hearts 1, no uno que se llama Kingdom Hearts X. Pues no. Si nos ponemos técnicos, eso también es erróneo, ya que cronológicamente tendría que ser Birth by Sleep, ya que transcurre 10 años antes del 1, pero de dicho juego no tengo queja. Del que tengo queja es de este, ya que dicho juego cuenta la historia de antes de la Guerra de las Llaves Espada, de cuando los mundos eran uno solo, como decía la abuela de Kairi. Que de hecho tengo mis teorías sobre quién puede ser, sabe demasiado. Muchos diréis, pero existe la película, ¿no? Míratela y ya está. Que no, que la película te contará como mucho un 10% y eso siendo generoso. El gran problema de esto radica en que al no sacar este juego en demás plataformas y maldito inglés, para que menos gente lo juegue, o sea, 10 de 10, esto es fantástico de la vida, y no me vengáis con el cuento de hay que aprender inglés. Yo cuando juego a un juego quiero disfrutar del juego y olvidarme de todo lo demás. No me pongáis una barrera de idioma para jugarlo. Si fuera un estudio indie lo entendería, porque tienen muy pocos recursos. Pero, ¿Square Enix? No, por ahí sí que no paso. ¡Yo por ahí no paso! Y por esto nunca jugaré al Final Fantasy XIV. Y es una pena, me encantaría jugar al Final Fantasy XIV porque todos los fans de Final Fantasy que lo han jugado dicen que es un juegazo, pero lo dicho. Así que, Square Enix, basta de no traer los juegos traducidos. Que ya no pido un doblaje, solo pido que los subtítulos y la interface, bueno, o menús, para que nos entendamos tú y yo, esté en español. Y volviendo a Kingdom Hearts, debido a todo esto de estar solo en inglés y japonés y salir en una plataforma en la que muchos pensaríamos que sería un spin-off, nunca te enterarás al 100% de la saga que, sorpresa, sorpresa, dicho juego es importante. Si no, fijaos en el 3, sale un chico que nunca hemos visto en los demás juegos y además... Séptimo, el Kingdom Hearts X tiene contradicciones con el resto de juegos. Sí. El Kingdom Hearts X, para sorpresa de mucha gente, tiene contradicciones dentro de la saga. Como por ejemplo, ¿sabéis quién es Ventus, no? Pues sale en este juego cuando este juego transcurre miles de años antes del Birth by Sleep. Además, si pensabais que la primera fractura del corazón se la hizo Xehanort, no, os equivocáis. Nos hemos equivocado todos. Ya sufrió una en dicho juego, que ¿quién se la hizo? Desgraciadamente, no lo sé, no lo he jugado y duro mucho que lo haga ya que esté en inglés como he dicho anteriormente. Y esto, aparte de que Ventus no ha sufrido no una sino 2 fracturas del corazón, me sorprende que aún siga vivo el pobre chaval. Que además, ¿cómo se recuperó de la primera? De la segunda la sabemos, Sora le dio una parte suya para que pudiera reparar el daño. ¿Pero de la otra? Porque si nos fijamos en Birth by Sleep, la mitad de su corazón está partido. Le falta un buen cacho. Así que de alguna manera alguien tuvo que repararle esa parte. Yo al final de Kingdom Hearts 3, cuando Chirizi va con Ventus, yo pensé que Ventus lo acepta, al igual que Sora acepta a todo el mundo, pero lo acepta sobre todo... porque es un luciente, el mismo que el Kingdom Hearts X cuando vivía en Albaburgo. Y eso me da que pensar, ya que... ¿Ventus había olvidado de dónde era originalmente? Y si no lo olvidó, ¿por qué lo ocultó? ¿Lo recordó Toro mágicamente cuando lo vio? Y además Terra y Aqua y le preguntan, se van tan felices. En fin. Y por si esto no fuera poco, los seres originales de Marluxia y Larxene son también de Albaburgo. Menudo dilema. Lo único que se me ocurre son viajes en el tiempo para liar aún más la historia, como no. Si no contamos este juego, Kingdom Hearts, quitándolo de salir en varias plataformas, es una saga fácil de entender.
pero es que este juego rompe todos los esquemas, ya que parece que ese chico de pelo blanco de alguna forma su corazón también se metió dentro del de Sora como se ve en Kingdom Hearts 3. ¿Sora es un complejo de apartamentos? Puede ser. Octavo, Kingdom Hearts Dark Road. Menos mal que partí el vídeo original, porque si no, imposible de entender todo esto. Sí, Dark Road, otro maldito juego para móviles, en maldito inglés, cuenta la historia de por qué Xehanort se volvió malvado. En el primer capítulo matan a toda su familia. Fin. Y bueno, también nos cuenta su vida. No voy a mencionar toda la historia aquí, ya que esto me pilla ya muy tarde. Pero básicamente recorre los mundos para completar su marca de maestría. Sí, Xehanort no nació como maestro de la llave espada. Esto no es... Pues hoy me levanto como portador. Mañana me levanto como maestro. Tienen que ser examinados por un maestro de la llave espada para que puedan viajar por varios mundos y un largo etcétera. Este juego nos hablaría sobre Xehanort, Heracus, su historia y sobre las pruebas de maestría. Pero como está en completo inglés, yo no lo voy a jugar. Pero si os interesa, podéis buscar por YouTube y encontraréis alguno que os explica la historia del Dark Road y del X en español. Así que si queréis enteraros un poco de la historia, tenéis esa opción. Y no, esto no es una excusa para que el juego salga en inglés. Pasemos al siguiente punto. Noveno, Kingdom Hearts 3. Yo tenía muchas esperanzas puestas en Kingdom Hearts 3 y cuando lo jugué por primera vez me emocioné y lo disfruté. Había esperado más de la mitad de mi vida para jugarlo. Empecé la saga a los 7 años y acabé jugando el 3 con 22 años. Dios, cuánto tiempo para una tercera parte. ¿Y cómo pasa el tiempo? Empecé la saga cuando estaba en el colegio y acabé jugando la tercera parte mientras estaba cursando una FP. Pero claro, que si los 13 años de Aqua en el mundo de la oscuridad, que si la organización 13, etcétera, 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 además de salir en enero. En el mes 13 se empezó a desarrollar en el 2006, pero ¿cómo es que no salió hasta tantos años después del segundo? Nomura fue llamado para el Final Fantasy XIII Versus y también empezó a sacar varios títulos entre medias, además de tener que rehacerlo todo de nuevo ya que el motor que estaban usando antes les estaba retrasando y optó por hacerlo todo nuevamente con el Unreal Engine 4. Entonces, después de tanto tiempo, el juego será bueno, ¿no? Sí, pero no, pero más tirando al no. Apartado sonoro, gráficamente y en jugabilidad tiene un 10, sin duda. Quien diga que tiene mala jugabilidad o tiene gráficos horribles o la música es pésima no tiene ni ojos, ni oídos, ni manos. Para comenzar, Sora... el Sora del 3 no es el mismo que el del 2. ¿Os acordáis de cómo era de alocaro Sora en el 2, no? Pues aquí no es así. Piensa antes de actuar y eso choca mucho con él. Ya no es tan alegre y optimista y el más craso error es el de... Bueno, mejor os pongo la escena para que entendáis. Aqua! Whoa! Sora! They're gone. Kyrie, Donald, Goofy, the king. Gone forever. What do we do? Without them, all my strength came from them. They gave me all of it. Alone? I'm worthless. We've lost. It's over. Sora, you don't believe that. I know you don't.
Este no es Sora, ya que el Sora de Kingdom Hearts 1 cuando era un niño, cuando Ronald y Goofy la abandonan porque tenían que seguir al portador la llave Spara, no se deprimió tanto, se levantó y siguió adelante junto a Bestia. O en el 2 cuando pensaban que Goofy había muerto o antes de la batalla de los 1000 sin corazón les dice a Ronald y Goofy: Move it! You can't not see a lot to your way. Right! para que vayan por Xehanort, o bueno, más concretamente por Xemnas, y se queda solo luchando contra los 1000. Parte épica, por cierto. Se deprime, sí, pero aquí en el 3 se derrumba por completo. Y es Riku quien tiene que hacerse cargo, quien obviamente no puede con Toro. Sora ni se levanta ni lucha contra lo que se viene para ayudar a su amigo. ¿Me estás diciendo que Sora en el 3 es menos valiente que cuando era un niño o un adolescente quien arremete con toda su fuerza contra los sin corazón cuando pensó que Goofy había muerto y delante de él? Pues lo que le ocurre en el 3 no tiene ningún sentido, ya que sus amigos no se ve que mueran, sino que se los llevan, que son dos cosas bien distintas. Vale que cuando una persona crece la vida es más dura y más cruel, pero estamos hablando de Kingdom Hearts, de un protagonista que afronta de frente lo que se le eche, y por esto, solo por esta escena, Riku debería ser el protagonista de ahora en adelante. Bueno, no solo por esta escena, obviamente. Si miráis toda su historia, es un personaje increíble con un enorme desarrollo a nivel argumental. Pero volviendo al tema, yo esperaba que todo se resolviera en Kingdom Hearts 3. Y sí, se cerraron muchas tramas, pero de la forma más floja posible. ¿Que cómo se cerraron, preguntáis? Pues en varias batallas seguidas, una detrás de otra, quitándole emoción al asunto. Vaya desperdicio, de verdad. Si se hubiera hecho a lo largo del juego, y si era necesario añadirle más horas de duración a la historia principal, para que hubiera quedado más épico. Toro de golpe le quita gran parte de sentimiento quedando vacío. Como en Kingdom Hearts 2, por ejemplo, que está bien hecho, parte de la trama se va resolviendo poco a poco, y en Vergel Radiante se va desglosando aún más. Esto obviamente se consigue gracias a mundos originales, y no los de Disney. Y en Kingdom Hearts 1 y 2 hay 3, mientras que en el 3 solo hay 2. No se puede contar el mundo final ni Skadla Azkaelum, porque este último solo sirve de combate final, quitando mundos y poniendo... ¿Pero qué coño es eso? Otros mundos que el de Monstruos S.A. se lo podrían haber ahorrado. ¿Pero qué es esta abominación? Para poner eso, mejor no poner nada. Que sí, que sale Vanitas, pero eso hubiera quedado mejor en otro mundo, ya que aquí queda como si fuera un chiste, que es uno de los villanos y uno de los más importantes en esta escena, y el aspecto de Sora en este mundo sinceramente no me lo puedo tomar en serio. Todo queda reducido al absurdo, un poco más de respeto por la saga, que Vanitas es la oscuridad de Ventus y quien tuvo varias peleas a vida o muerte contra Aqua en Birth by Sleep. Kingdom Hearts 3, que tendría que haber sido el cierre de muchos arcos, está mal hecho, y además tendría que haber sido el último juego de la saga. Por lo que sé, en el final extendido del DLC aparece un tal Yozora. Ahora estamos en Gintama, pero hablaremos del final en el siguiente punto. 10. Kingdom Hearts 4. Esto ha sido un error. Tras el final de Kingdom Hearts 3 se da a suponer que Sora ha muerto y tienen que buscarlo. Por lo que se ha visto en trailers, Sora ha ido a otro mundo llamado Quadratum y... En serio, no puedo con los gráficos. Estos gráficos realistas no pegan con Kingdom Hearts. Además que aquí hay humanos muy tontos. ¡Un monstruo! ¿Dónde tengo el móvil? Voy a sacarle una foto, Ale, pa'l Twitter, de paseo con un monstruo gigante. Que suban esos corazones y retweets. Ay. Según se ve en un juego de ritmo, Riku va a ir a buscarlo y Kairi ahora va a ser entrenada de verdad, o eso espero, por la maestra Aqua. Y Ronald y Goofy van a pedirle ayuda a Ares y no sé qué más historias. Punto 11. Bueno, esto ya no es ningún punto. Conclusión. Kingdom Hearts es una saga que me flipaba, me encantaba y mucho, no sabéis cuánto. Por las tardes miraba vídeos de Kingdom Hearts en aquel YouTube del 2006, era una gran fan de la saga. Y no es que haya madurado y con eso haya cambiado, porque el juego lo disfruté, pero cuando lo empiezas a analizar te acabas dando cuenta de cosas que en anteriores juegos se ha hecho mucho mejor. Pero con esto creo que acabaron yendo en picado. Ya no solo por el X y el Dark Road, el 4 tiene pinta que es más para sacar juegos por compromiso y extender la saga hasta vete a saber dónde. Y me da pena que haya acabado de esa manera,
para sacar juegos y más juegos, soy de esas personas que piensan que todo tendría que haber acabado en el 3 con un final apoteósico. No sé si llegaría a jugar el 4, ya que si quitaron a los personajes de Final Fantasy en el 3 y los pusieron a modo de DLC y sin casi repercusión en la trama como en anteriores entregas, dudo que lo juegue. Pero, como se suele decir, solo el tiempo lo dirá. Y bueno, nada más que decir. Suscribiros, like y campanita para más vídeos y nos veremos muy pronto.